En este video vamos a ver los temas de variables aleatorias. Primero vamos a comenzar definiendo qué es una variable aleatoria. Quesada, en su libro de Fundamentos de Probabilidad para Ingenieros, para Ingenierías y Ciencias, nos dice que una variable pues es variable. Se le dice que es variable porque el número que podemos adquirir es diferente, el número que podemos tomar pues es diferente, ¿sí? Varía, nunca va a ser igual. Es aleatoria porque es al azar, ¿sí? Y en este caso pues vamos a ver las variables aleatorias discretas, que son aquellos que dentro del espacio muestral está conformado por varios números enteros, y las variables aleatorias continuas son aquellos que dentro de su espacio muestral pues están conformados por varios puntos o decimales, ¿sí? Por ejemplo, si nos trasladamos a una empresa, ¿cuáles serían variables aleatorias discretas que podemos encontrar en una empresa? Bueno, una variable aleatoria discreta sería la cantidad de ausentismo que hay en una línea de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no podemos decir faltó media persona o faltó 0.3 personas, pues no, o sea, decimos faltó una persona, faltó 2 personas o faltaron 10 personas, y lo estamos diciendo pues son números enteros, ¿sí? Por eso es una variable aleatoria discreta, que probablemente pues no todos los días vayamos a tener la misma cantidad de personas que asisten, ¿sí? A trabajar. En cambio, una variable aleatoria continua, si tenemos una pieza, por ejemplo, vamos a suponer que estamos fabricando celulares. Si medimos los celulares, pues todos van a tener poca variación, ¿sí? Si tomamos un celular, lo medimos, pues a lo mejor va a medir 5.3 por 6.2. Tomamos otro lote, a lo mejor va a medir 5.2 por 6.1, ¿sí? O sea, la medida va a variar de uno a otro, y es una variable aleatoria continua porque estamos utilizando varios puntos dentro de un espacio muestral, ¿sí? O sea, estamos utilizando decimales al estar midiendo centímetros, que mide en este caso, en este ejemplo, el celular. Estas son las variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. En este video solo nos vamos a enfocar en ver, aparte de los conceptos, cómo determinar la función de probabilidad para un experimento, cómo graficar la función de X, cómo calcular la media y cómo calcular la variancia y desviación estándar. Ya en videos posteriores vamos a aprender a cómo hacer las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas y cómo realizar las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, que es diferente. Lo vamos a hacer en Excel y lo vamos a hacer en Minitab. Ya pues más adelante les explico qué es Minitab para que sepan, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita les digo, solo nos vamos a enfocar en esos 4 puntos, tanto de variables aleatorias discretas como variables aleatorias continuas. Bueno, vamos a ver el ejemplo que está aquí. Dice: se lanzan 2 monedas al aire al mismo tiempo y al caer al piso se cuenta el número de águilas. Si se caen, si tiramos 2 monedas, pues vamos a contar el número de águilas o números enteros. Eso es una variable aleatoria discreta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar la función de probabilidad para este experimento. Vamos a graficar, vamos a calcular la media y la desviación estándar. Vamos a comenzar determinando la función de probabilidad. Ya en videos anteriores vimos cómo se calcula la probabilidad, vimos el concepto de probabilidad clásico, el concepto de frecuencia relativa de probabilidad, vimos cómo calcular la probabilidad condicional e independiente, el teorema de Bayes. Entonces considero que no va a ser difícil poder realizar estos ejercicios. Bueno, vamos a poner aquí los resultados posibles. Vamos a hacer una tablita. Vamos a poner nuestra variable X, que es el número de águilas. Número de águilas.
Esa es nuestra variable X. Y vamos a escribir la probabilidad de que salgan esas águilas, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados posibles? Pues puede ser que la primera moneda nos salga cara y la segunda moneda nos salga cara. ¿Sí? Al lanzar una moneda obtenemos una cara, al lanzar la segunda moneda obtenemos una cara. ¿Cuántas águilas tenemos? Pues no hay ninguna, no la vamos a contar. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, vamos a ver cuál es nuestro espacio muestral primero. Ok, nuestro espacio muestral o todas las posibles respuestas que podemos obtener de lanzar dos monedas es que la primera moneda nos caiga cara y la segunda moneda nos caiga cara, ¿sí? También puede ser que la primera moneda nos caiga águila y la segunda moneda nos caiga cara. Puede ser de que nos caiga cara, águila, o que las dos monedas nos caigan águila. Esas son todas las posibles combinaciones y todas las posibles, pues el tamaño del espacio, los eventos del espacio muestral, ¿sí? Entonces, para calcular la probabilidad, recuerden que teníamos que poner la cantidad de eventos que ocurren en nuestro espacio muestral. En este caso, pues ocurren 4 eventos. ¿Y cuántos resultados posibles tenemos? Pues solo uno. 1 entre 4 nos queda 0.25. ¿Sí? Entonces tenemos el 0.25% de que nos caigan las dos monedas cara. Ahora, puede ser que que obtengamos águila cara o cara águila en las dos monedas, ¿sí? Estos son dos eventos independientes. Nos puede quedar este o nos puede quedar este que está al lado derecho. ¿Cuántas águilas hay? Si se fijan, hay uno en cada uno. Entonces, pues nada más, como puede pasar este evento o puede pasar este, pues solo puede caer una águila, que es la que vamos a contar. Ok, el tamaño de nuestro espacio muestral, ¿cuántos eventos? 4. ¿Y cuántos posibles resultados tenemos? 2. Entonces aquí podemos obtener, existe el 50% de probabilidad de que podamos obtener una águila cara o cara águila, ¿sí? Y el último resultado posible es que las dos sean águila. ¿Cuántas águilas vamos a contar? Pues 2, porque estamos lanzando las dos monedas. Y nos quedaría igual en 0.25, ¿sí? Si sumamos todo esto nos da 1, entonces pues representa todo nuestro espacio muestra, ¿sí? Ese sería el inciso A. Ya determinamos la función de probabilidad. Ahora vamos a graficar esa función de probabilidad que acabamos de realizar. Para graficarlo me voy a ir aquí a Excel. Ya tengo las probabilidades y los resultados posibles. Ya los acabamos de ver. Y la forma de graficarlo es muy fácil. Lo que voy a hacer, voy a seleccionar las dos columnas donde tengo mis X y donde tengo la probabilidad de X. Me voy al menú insertar y vamos a utilizar el gráfico de columnas, ¿sí? Entonces, esto es nuestra probabilidad de que sea 0 águila, que podamos contar un águila o que podamos contar dos águilas. Que nos dice, bueno, ya graficamos la función, ese es el inciso B. El inciso C dice calcula la media y la desviación estándar. Tenemos esas fórmulas para calcular la media y la varianza y vamos a calcularlos, ¿verdad? Está muy sencillo realizarlo y vamos a comenzar calculando la media. Para calcular la media nos dice que es la X por la probabilidad de X, es decir, vamos a multiplicar este 0 por la probabilidad, ¿sí? Y vamos a sumarlas todas, es decir, hasta que obtengamos pues las dos águilas. Entonces va a ser 0 por 0.25, le voy a poner un asterisco para que no se vaya a rebujar, más 1 por 0.50 más 2 por 0.25, ¿sí? Y el resultado
el resultado de esa multiplicación sería 1. Ok, nos queda 1, entonces la media pues va a ser 1. Ahora, para calcular la desviación estándar, necesitamos calcular primero la varianza y a eso pues sacarle al cuadrado. Si se fijan, pues está también muy sencilla. Vamos a aplicar la fórmula de la varianza. Nos dice que va a ser la sumatoria desde I1 hasta N, ¿sí? En este caso de 0 a 2. Entonces va a ser la probabilidad de X. ¿Cuál es la probabilidad de X? Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es 0.25. 0.25 por X, y vamos a comenzar con el 0 menos la media, que nos quedó en 1 al cuadrado. Ok, cerramos paréntesis, más va a ser la segunda probabilidad, que es de 0.50 por 1 menos 1, esto al cuadrado, más la última, que va a ser la probabilidad de 0.25 por X, que es 2, menos la media, que es 1 al cuadrado, ¿sí? Hacemos todos estos cálculos, nos va a quedar igual a 0.5. Esta es la varianza. Para calcular la desviación estándar vamos a obtener la raíz de 0.5 y nos va a quedar 0.7071. Entonces el resultado del inciso C, esta sería la media y esta sería la desviación estándar. Bueno, seguimos con variables continuas. Ya ahorita les expliqué el concepto, vamos a ver lo que es el ejemplo. Dice, sea la función de densidad f de x, si 0 es menor o igual a x o menor o igual a... Bueno, x es mayor o igual que 0, pero es menor o igual que raíz de 2, y en otro caso pues es 0, ¿sí? Traza la gráfica correspondiente y encuentra la probabilidad que sea entre 0.5 y 1, determina la media y calcula la varianza y la desviación estándar. Bueno, vamos a comenzar con la gráfica, ¿sí? Nos dice, vámonos otra vez a Excel para hacerlo más fácil. Nos dice que la X puede tomar los valores igual a 0 hasta raíz de 2, ¿sí? Vamos a calcular aquí la raíz de 2. Escribimos igual raíz de 2, o si quieren calcularlo en su calculadora, es raíz de 2. Entonces va a ser hasta 1.41. ¿Y qué nos dice? Pues que si son esos valores, la X pues va a ser igual a esos valores, ¿sí? Entre 0 y 2. Bueno, vamos a sumarle punto 2, ¿sí? Al 0.1 para hacer nuestra grafiquita que nos quede, vamos a arrastrarlo, que nos queden varios puntos muestrales en el, se me hace que no le puse más, le puse por, ok, para que nos queden varios puntos muestrales y poderlo graficar. Esto ya se nos pasa, lo voy a pasar por abajo y esto lo voy a poner aquí arriba. Menos 0.2 y menos 0.4. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice la función que nos dice que f de x es igual a x si x es menor o igual a 0 o menor o igual a raíz de 2. En otro caso pues va a ser 0. Entonces aquí, como pues esto es menor que 0, pues va a ser 0, nos está diciendo la función, y todo lo demás va a ser 0. Para graficarlo, solo seleccionamos los datos, nos vamos donde dice insertar, en el menú insertar,
y seleccionamos los diagramas de dispersión. Bueno, yo voy a seleccionar este de aquí. De aquí nos muestra la curva que antes de, si es menor que 0, la x es 0, y si es mayor o igual que 1. Que raíz de 2, que es 1.41, pues va a ser 0, ¿sí? Esa es nuestra gráfica que nos pide para la variable continua, ¿sí? Ahora nos dice que traza la gráfica correspondiente, ya lo hicimos. Dice número 2, encuentra la probabilidad de 0.5 menor a x y menor a 1. Entonces tenemos que encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 0.5 pero menor que 1. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Es la probabilidad de, así vamos a encontrar la probabilidad de las variables continuas, aleatorias continuas, y pues está muy sencilla, ¿sí? Para encontrar la probabilidad nos dice que de 0.5 que sea menor x menor que 1 va a ser igual a la integral desde 0.5 hasta 1 de x por dx. ¿Por qué x? Porque aquí me está diciendo que es x, ¿sí? Para integrar, aquí voy a poner la fórmula, una integral de una b a la n, una x a la n por dx, va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Entonces, para integrar esta función va a ser x, aquí aunque no esté escrito hay un 1, entonces 1 más 1 pues, quedan 2 sobre 2, ¿sí? Y los límites van a ir de 0.5 a 1. Sustituimos, es límite superior menos límite inferior, es 1 al cuadrado sobre 2 menos 0.5 al cuadrado sobre 2. Vamos a realizar esos cálculos. Queda 0.375, que si lo multiplicamos por 100 nos queda 37.5%. ¿Sí? 37.5% de probabilidad de que la x sea mayor que 0.5 pero menor que 1. ¿Sí? Bueno, el siguiente inciso nos dice determina la media, calcula la varianza y la desviación estándar. Ok, para calcular la media, voy a ponerlo en esta parte de acá arriba. Para calcular la media, que es el inciso 3, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Entonces, pues nosotros tenemos una x, solo vamos a sustituir para calcular la media, va a ser igual, es de menos infinito hasta menos infinito a infinito, ¿sí? En este caso todos los números negativos pues van a ser 0 hasta 0, ¿sí? Tenemos la x de la fórmula, que es esta, por nuestra función que es x por dx, más tenemos los límites que nos da el problema de 0 a 2, a raíz de 2, x por dx, más, y tenemos de raíz de 2 hasta el infinito x de x. Realizamos la multiplicación x por x, pues nos queda
x cuadrada por dx más, aquí lo estoy simplificando, x cuadrada por dx más integral desde raíz de 2 hasta infinito de x cuadrada de x, ¿sí? Una integral, dijimos, de x a la n por dx va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Este es n, entonces nos va a quedar, la media va a ser igual x al cubo sobre 3 desde menos infinito hasta 0 más x al cubo sobre 3 desde 0 hasta raíz de 2 más x al cubo sobre 3 desde raíz de 2 hasta infinito positivo. Sustituimos límite superior menos límite inferior. Nos va a quedar 0 al cubo sobre 3. Esto pues obviamente nos va a quedar 0. Luego más, menos es menos infinito al cubo sobre 3 más, y le voy a poner es raíz de 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3 más límite superior va a ser infinito al cubo sobre 3 menos raíz de 2 al cubo sobre 3. Hacemos todas estas operaciones. Obviamente pues esto nos va a dar 0, esto también nos va a dar 0, y entonces nos va a quedar solo 0.9428 y esta es la media. Ahora, para realizar el cálculo de la varianza, para eso pues es más fácil utilizar esta fórmula de aquí. Ya tenemos calculado la media de la x y a la x, que es esta, la fórmula de la varianza es esta que nos pide aquí. Ahora lo que vamos a calcular es la media de x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Vamos a, como lo hicimos con la media, ahora lo vamos a calcular con la x cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a calcular, para calcular e a la x cuadrada va a ser de menos infinito a infinito x cuadrada por x por dx. Hacemos la multiplicación, nos quedaría x al cubo por dx, esto es la integral de menos infinito a infinito. Aplicamos la fórmula para integrar, nos quedaría x a la 4 sobre 4 y nos quedaría menos infinito a 0 más x a la 4 sobre 4 de 0 hasta raíz de 2 más bueno, déjenme borrar esta parte de ahí porque puse no era. Aquí, más x a la 4 sobre 4 desde raíz de 2 hasta infinito. Sustituimos límite superior menos límite inferior, nos quedaría 0 a la 4 sobre 4 menos menos infinito a la 4 sobre 4. Todo esto nos va a dar 0 más raíz de 2 a la 4 sobre 4 menos 0 a la 4 sobre 4. Todo esto más va a ser infinito
a la 4 sobre 4 menos raíz de 2 a la 4 sobre 4. Si hacemos estos cálculos, esto pues nos va a dar 0, solo nos va a quedar lo del medio y nos quedaría la media como la x cuadrada nos quedaría igual a 1. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula de la varianza que nos dice e a la x cuadrada, pues nos quedó 1, menos y a la x al cuadrado, e a la x nos quedó 0.9428 al cuadrado. Hacemos las operaciones, 0.9428 al cuadrado, 1 menos lo que nos quedó, y nos queda 0.111. Ok, esto es la varianza. Ahora para calcular la desviación estándar, solo ponemos la raíz y nos quedaría 0.3333. ¿sí? Y esa sería la desviación estándar. Y con eso pues terminamos los temas que íbamos a ver en este video. Y en los próximos pues ya vemos las distribuciones de probabilidad de las variables continuas y variables discretas.